Hola viajeros, llegamos a Ushuaia. En este video los voy a llevar al Cerro Castor, el centro de esquí ubicado a 26 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, en la Patagonia Argentina. Vamos a recorrer varias pistas y les voy a dejar algunos tips por si quieren visitar este lugar espectacular en sus vacaciones de invierno. Vamos a verlos juntos. La base del cerro es de fácil acceso ya que está completamente asfaltado por la ruta número 3. Este cerro tiene una altura de 1057 metros sobre el nivel del mar y tiene refugios y medios de elevación bien repartidos por todos lados. Además podemos encontrar pistas de distintas dificultades en varias partes del cerro, por lo que la gente se dispersa en su inmensidad, haciendo el día de esquí muy llevadero. En total tiene 38 pistas de distintos niveles y 600 hectáreas de área esquiable. Tanto el esquiador experimentado como el principiante puede recorrer distintas zonas del cerro y no está atado a una sola área. Este complejo cuenta con 8 refugios gastronómicos y 13 medios de elevación, incluyendo las 4 alfombras mágicas para principiantes. En la base podemos encontrar una pista de patinaje sobre hielo, cafeterías, un restaurante y un rental de equipos. Si necesitan alquilar equipos, se pueden reservar de antemano por la página web y el primer día que llegan al cerro los pueden retirar acá con mucha facilidad. Ahora vamos un poco a la travesía de las pistas. Me encantó poder conocer gran parte del cerro e ir combinando distintas pistas que se conectan por todos lados. Me pareció una locura esta losilla que te lleva hasta el punto más alto, en 57 metros, pero si querés te puedes bajar en la mitad y agarrar una pista verde o roja. Esto hice yo el primer día, ya que había muy poca visibilidad y todavía no conocía el cerro. Mi recorrido del primer día fue un poco así. Tomé la aerosilla en la cota 480 hasta la mitad, me bajé en Senda Guanaco, una pista verde, pasé por la cota 600, donde vemos un restaurante y una aerosilla, pero seguí hacia otra pista. Me fui por Liken, una pista roja que sorprendentemente estaba vacía. Y combiné con Pájaro Carpintero, una pista verde, para volver a 480. Después volví a tomar la aerosilla en 480 hasta la mitad, me volví a bajar en Senda Guanaco, pasé por una pista azul llamada Cauquenes y conecté con Bandurrias, una pista verde. Al final de este recorrido aparecí en la cota 420. Acá podemos encontrar otro restaurante y un snowpark con elementos para hacer saltos y ese tipo de cosas. Desde acá se puede conectar con 480 mediante un poma o volver a subir una aerosilla
y en este caso hice esto último. Bajé por Águila Mora, una pista azul que en realidad empieza arriba de todo, pero se puede agarrar desde acá también. Otra vez en 420, volví por el Poma que conecta con 480. Y por último, bajé por la Erosilla hasta la base. El segundo día tomé más confianza y quería hacer las pistas más conocidas del cerro. Primero hice un pequeño calentamiento tomando la Erosilla 480 hasta la mitad. Agarré Senda Guanaco, pasé por Águila Mora, conecté con Los Ñires, una pista azul que no había conocido todavía, y Piedra Negra, una pista roja que te devuelve a 480. Después tomé el impulso que necesitaba y subí hasta la cota máxima 1057 metros. Desde acá se puede tomar una pista negra, una roja o una azul. Yo elegí la azul, que es Águila Mora. Esta pista es increíblemente larga, tiene 2400 metros. No saben el frío que hacía ahí, me congelé los dedos filmando y la primera partecita hasta agarrar la pista es bastante difícil, pero es muy lindo bajar justo por al lado de unas rocas gigantes. La segunda aventura fue ir hasta la cota 600, donde tomé la Erosilla hasta los 870 metros, para ir a La Brecha. Esta es la pista más conocida del cerro. Tiene un camino muy angosto y pasa entre dos rocas enormes y eso la hace muy particular. Acá me saqué una fotito y empecé a bajar. Me pasó que la pista estaba muy congelada y no me gustó, así que me fui un poco fuera de pista donde había nieve honda. Y terminé en otra pista roja que está al lado, que se llama Chulengo. Este día bajé hasta la base por el caminito del bosque, que es muy lindo y tranquilo, pero me pareció muy curioso que la última parte, justo antes de llegar a la base, hay que pasar por una pista negra, que se llama El Cóndor. Esto es rarísimo, pero es un tramo muy cortito y se puede hacer sin problemas.
Lo loco de esta pista es que es en realidad un invento humano, una especie de puente que pasa por arriba de la ruta y conecta la base con el resto del cerro. En resumen, me encantó la infraestructura de este cerro, lo gigante que es y la variedad de pistas que tienen. Si quieren un consejo, lo recomiendo un montón para gente de todos los niveles. Espero que les haya gustado este video y que puedan conocer este espectacular cerro. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más videos. Yo soy Vale de Vale Viajar y me despido. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.